tan poco estudié, tan poco estudié. Yo siempre tiene una tablita que les he hecho. Incluso la última vez aquí les he hecho. ¿Se acuerdan? No? Un sistema de fuerzas. ¿Cómo se clasificaba un sistema de fuerzas? Concurrentes y no concurrentes. Concurrentes y no concurrentes. Eso hemos, y eso he explicado. Esta es la enésima vez que... Y habíamos empezado primero los movimientos que puede tener un cuerpo libre. ¿Cuáles son? Rotación y traslación. Rotación y traslación. Eso habíamos dicho. Cuando el sistema es concurrente, que todas las fuerzas, sus líneas de acción se cortan a un mismo punto. Entonces, el único efecto que producen estas fuerzas es un efecto de traslación. Solamente hay movimiento de traslación. Entonces, para trasladar solamente necesitamos una fuerza. Entonces, podemos reemplazar esto por una sola fuerza, que va a provocar lo mismo. Va a trasladar. Y esto es concepto, oye, no, ni siquiera es fórmula, es concepto. Es traslación. Ahora, si está en equilibrio, ¿cuánto tiene que ser este resultado? Cero. Cero, ¿no? Ahora, en el plano, un vector R, ¿cuántos componentes tiene? X, Y. 2. ¿No? Entonces, ahora, ¿y qué es R? El vector R, la sumatoria vectorial de todos los F sub I, ¿no? Entonces, Rx, ¿qué va a ser? La sumatoria de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Y Ry, que es la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 2. 2 ecuaciones. Linealmente independientes. Y eso también les he dicho. A ver, si yo tengo X más Y igual a 2 y tengo 2X más 2Y igual a 4, ¿cuántas ecuaciones tengo? Una. Aquí tenemos 2 incógnitas y una sola ecuación linealmente independiente, porque esta es combinación lineal de esta. Yo puedo tener aquí 3x más 3y igual a 6, o puedo tener 4x más 4y igual a 8. Aquí sigue siendo una. Entonces, aquí te está diciendo que máximo puedes tener 2 ecuaciones linealmente independientes en el plano. En el espacio, R tiene 3 componentes, Rx, Ry y Rz. Entonces, ¿cuántas ecuaciones va a haber? 3. Cuando el sistema es no concurrente. Pero esta es la enésima vez, oye. Te juro, es la enésima vez y nada. Nada. ¿De qué sirve? ¿Qué graba? ¿En qué? Entonces aquí, basta que una no cumpla, basta que una no corte en el mismo punto, entonces esto ya no es concurrente. Y por lo tanto produce 2 movimientos. Traslación y rotación. Entonces, si quiero reemplazar por una resultante, tengo que reemplazar pues por una fuerza resultante que va a ser la traslación y un momento para que haga la rotación. ¿No? Sí. Entonces, ahora, si está, por lo tanto, si está en reposo o en equilibrio, entonces, tanto la fuerza como el momento tienen que ser igual a 0. ¿No? Y el momento producido por una fuerza, si yo tengo aquí la fuerza F y tengo el vector R aquí, el momento, porque el momento siempre producido por una fuerza, ¿no? El vector también es el producto vectorial de F por R. Y si es el producto vectorial de 2 vectores, este nuevo vector es perpendicular. ¿En qué plano están ahorita estos dos? ¿En qué plano están? X, Y. X, Y, entonces M va a ser en Z. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, en el plano, R, ¿cuántos componentes va a tener? Rx,
y el Y. ¿Y el momento cuántos componentes va a tener? Solamente MZ, porque va a ser la perpendicular. Entonces, si esto es, entonces, ¿qué significa? Que Rx, que es sumatorio de todas las fuerzas en X, debe ser igual a 0. Ry es sumatorio de todas las fuerzas en X, y igual a 0. Y M, Z, que es igual a la sumatoria de todos los F sub I por R sub I, debe ser igual a 0. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 3. 3. En el espacio, M ya tiene 3 componentes, MX, MY y MZ. Entonces, ¿cuántas ecuaciones vas a tener? 6. Y esto tienes que acordar que solamente hay 3. No pueden aparecer, por ejemplo, qué sé yo, si te digo, ahora, acuérdense de eso. Eso es lo primero que tienes que saber. Eso es lo primero que tienes que saber. Una vez que tengas eso, vos. Todo. Una vez que conoces eso, tenemos que saber qué son grados de libertad. Y si un cuerpo está aquí, en el punto A, y va al punto B, se traslada, pero además gira, ¿no? Entonces, los grados de libertad son las coordenadas linealmente independientes necesarias para describir el movimiento de un cuerpo. O también son las coordenadas linealmente independientes donde se puede mover el sólido. Por ejemplo, este se puede mover en el, primero, desde la primera. Este libre se está moviendo en el aire, en el espacio. Entonces este se ha ido desde aquí hasta aquí, es decir, para decir que ha venido desde aquí hasta aquí, ha venido esa distancia, ¿no? Además, ha girado este ángulo θ, ¿no? Entonces, para nosotros describir este movimiento tenemos que decir, necesitamos para llegar acá, en traslación tengo que ir en X esta distancia y luego en Y esta distancia. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, los grados de libertad son X, Y. Con X y Y he hecho la traslación. Sí. Pero además ha girado. Para la rotación que necesita. MZ. Entonces, un cuerpo libre en el espacio, ¿cuántos grados de libertad tiene? 3. En cambio, en el espacio, 2. 6 en el espacio. Sí. ¿Por qué? Porque vas a tener X, Y o Y, Z. Y este se va a mover de aquí, aquí, aquí. Entonces aquí tienes X', Y', Z', lo mismo. X', Y', Z'. Primero que este se ha trasladado para los grados de libertad, para la traslación que necesita. X, X, Y Y y y Z. Z. Y para la rotación, ¿cuánto ha girado alrededor del eje X, cuánto alrededor del eje Y y cuánto alrededor del eje Z? Entonces tienes θ sub X, θ sub Y θ sub Z. ¿Cuántos grados de libertad? 6. 6. ¿Qué son reacciones? Son los grados de libertad que le quitas. Reacciones, ¿qué son? Son grados
grados de libertad anulados. Si anulo X, si anulo esto que es desplazamiento o rotación. Entonces, cuando es desplazamiento para X, Y o Z, entonces tiene que ser Rx, Ry, Rz. Por cada que anules esto, anulas, entonces aparece eso. ¿Está? Sí. Para los ángulos, para θ sub X, θ sub Y, θ sub Z, para los ángulos, para hacer girar, ¿qué necesitas? Momento. Momento. Va a ser MX, MY, MZ. Siempre que anulas un ángulo, tiene que aparecer un momento. En el plano, aquí para las reacciones, ¿cómo sería? Rx, Ry. Rx, Ry, momento. Si anulo esto, aparece esto. Anulo esto, aparece. Anulo esto, aparece. Esto es lo básico. Lo básico. Por Ahora, los apoyos. Los apoyos pueden ser de dos tipos. Articulación y Empotramiento. empotramiento. ¿Qué significa articulación? ¿Tu codo es una articulación? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos Permite girar. Permite girar. Esto gira. Este no gira. Por eso se llama una articulación. Entonces, una articulación puede ser móvil y fija. Una articulación móvil significa que aquí que puede girar. ¿Ah? Si es debido a esta fuerza F, esto puede girar. Como tu codo. Y que puede moverse en X. Puede moverse en X. Lo que no puede moverse es en Y, por lo tanto, ¿qué hay? ¿Cuántos grados de libertad tiene esto? ¿Puede Dos. moverse en X? Sí. ¿En Y? No. ¿Puede girar? Sí. Entonces, ¿cuántos grados? 2. Reacciones. 0, RY, 0, 1. Fija. Es una articulación. ¿Puede girar? Sí. ¿Puede moverse en X? No. No, en Y. Tampoco. No, por lo tanto, ¿qué hay? Rx y RY, Ry. Rx. Los grados de libertad. Y eso, porque esto, para decir que es este apoyo, tú no lo vas a dibujar en el sólido, en el avance, en cualquiera. Te van a decir grados de libertad. Entonces, para decir que este es un apoyo fijo, tú tienes que decir grados de libertad 0, 0, Tita. θ. Un grado de libertad. ¿No? Y él, entonces, cuando él resuelva, te va a sacar reacciones. ¿Qué te va a dar? Rx, Ry y 0. 2. Cuando es el empotramiento, es empotramiento. Entonces, ¿puede girar, puede moverse en X? No. ¿Puede moverse en Y? No. No. Entonces, ¿qué va a haber? Aquí Ry, Rx. ¿Puede girar? No. ¿Cuántos grados de libertad? 0. 0. ¿Cuántas reacciones? 3. 3. ¿Cuántas? Rx, Ry, Ry, como hemos θ, MZ. va a ser Momento. M. Entonces te va a dar así, te va a resolver así. ¿Qué le está hueveando? ¿Qué está haciendo en vez de aprender acá? Está sacando selfies en vez de aprender. Entonces, esto es lo básico. Esto es lo básico. Para hacer cualquier proyecto. Para hacer cualquier proyecto, primero tienes que definir qué grados de libertad va a tener tus apoyos. ¿Qué grados de libertad va a tener? Por ejemplo, un rodamiento rígido.
si tú vas a elegir un rodamiento rígido de bolas, basta que su nombre esté diciendo rígido. Si es rígido, y aquí está el eje, ahí está el eje. Si te dice que es rígido de bolas, este va a poder girar, va a poder hacer así, se va a poder flexar así. No. No, entonces ¿cómo tiene que ser esto? ¿Cómo tienes que simular? ¿Como empotrado o como que? ¿Esto va a poder girar, esto no? No, esto tiene que ser, no tiene que ser. Entonces, ¿cuál de estos tiene que ser? Empotrado. Este, tienes que simular que es empotrado. Para esto, para hacer las reacciones aquí, para tu rodamiento, ¿no? Pero si va a ser, si es con rótula aquí, ¿le va a poder girar? No. Porque es con rótula. Entonces, ¿permite girar? Sí. Sí, entonces articulado. Vos. Ahora, ¿cuándo son los sistemas análisis estático? Aquí, ¿cuántos grados de libertad? Dos. ¿Dos No. grados de libertad? Uno. Una. ¿Y cuántas reacciones? Dos. Dos. Pero esto, cuando tú le metas a la computadora, tienes que decir 0, 0, Uno. teta. Tita. Así tienes que decir. O 0, 0, 1 también. Ya con computador 0, 0, 1 libre ahí. Le tienes que decir así. Para esto y para esto, ¿cómo sería? Sería 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1. Libre. Lo estás diciendo aquí, 2 grados de libertad. ¿Cuántas reacciones? 1. Una. Te va a dar así. Entonces aquí tienes A, B, A. Entonces, ¿cuántos números de incógnitas? ¿Cuántos números de incógnitas tenemos? 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos? Primero, el sistema es concurrente o no concurrente. No concurrente. Si es no concurrente, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 3 ecuaciones linealmente independientes, ¿no? Eso hemos visto. Entonces, 3 igual a 3, el sistema es isostático. ¿Qué quiere decir? Que con las ecuaciones de la estática lo puedes resolver. No necesitas de otros métodos. En cambio, el hiperestático, por ejemplo, aquí tenemos una reacción RAI, ¿no? Aquí RAX, Un momento. aquí momento, ¿no? Aquí vamos a tener RB y aquí vamos a tener RBX, ¿no? Sí. ¿Cuántos incógnitos? 3. ¿Cuántos? Ahí hay 1, 2, 3. 4, 5. ¿Cuántas ecuaciones linealmente independientes? 3. 3, porque el sistema es... Entonces, ¿qué sistema es? 3 Hiperestático. menor que 5, entonces es hiper. Y el inestable, es decir, que se va... ¿Esto qué significa? No es que se va a caer. Simplemente es que para esto necesitas otros métodos, no de la estática. Por ejemplo, métodos de elementos finitos, de diferencias finitas, de energías, de trabajo virtual. Hay hartos que han visto ustedes en resistencia 2, ¿no? O de la rigidez. Hay otros métodos que van a permitirte calcular estas reacciones. Pero a través de las ecuaciones de la estática no vas a solucionar. Eso significa. Finalmente, el inestable. El inestable, por ejemplo, aquí, ¿cuántas
una reacción RAIE, ¿no? Y aquí RBIE. ¿Cuántas incógnitas? 2, ¿Cuántas ecuaciones? 3, 3. Es inestable. ¿Qué significa? Se va a mover. No va a estar estático, ser móvil. ¿no? Eso es primero. Eso es lo básico de lo básico de lo básico de lo básico. Si eso no sabes, no puedes estar a esas alturas. Este ha llevado en estática, ha llevado en resistencia 1, ha llevado en resistencia 2. No puede ser que a estas alturas no sepas. Y además, ya es la enésima vez que digo esto. Está en los videos, incluso está en el capítulo de ejes. Ahí está también. Pero no lo lees porque esto es lo básico. ¿Aquí he utilizado fórmulas? No. Es el concepto, el criterio, la fórmula lo vas a encontrar. El concepto, el criterio, no. Eso es. ¿Está? Sí.